nombre es Fernández, José Antonio Fernández, y le doy la bienvenida a Pantalla de Cristal, el primer programa de la televisión en el mundo dedicado especialmente a presentar a nominados finalistas y ganadores de festivales de películas, series, reportajes, documentales cortos, anuncios y videoclips. En esta ocasión, presentamos en el estudio de Pantalla de Cristal la segunda parte de la entrevista con Ernesto Méndez, director de la serie de reportajes Me Voy Pa'l Norte, nominado finalista en el Festival Pantalla de Cristal al Premio México Mira al Mundo. Reconocimiento que se otorga a documentales y reportajes realizados por casas productoras de México que investigan y exploran lo que sucede en otros países. Me Voy Pa'l Norte es una producción de TV4 Guanajuato. Aquí la conversación con el director, con el reportero Ernesto Méndez. Aquí estamos en el estudio de Pantalla de Cristal y vamos a una segunda parte de este programa con Ernesto Méndez, quien es el reportero, el periodista más importante en lo que significa el tema de los migrantes que pasan por México o llegan a México ahora, que ese es un tema muy interesante que nos comentaste en el programa anterior, el tema de que ya existe el sueño mexicano, no solo el sueño americano, y todos esos migrantes que pasan por México de diferentes nacionalidades además, de muy diferentes nacionalidades, para llegar a los Estados Unidos. En la primera parte de este programa nos comentaste cosas muy interesantes, una de ellas fue el tema de los niños. Sí, claro. Que son migrantes sin acompañamiento. Hay niños desde qué edad que son migrantes sin acompañamiento. Te sorprendería, 5 años. 5 años. ¿Y los dejan con quién? ¿Cómo es que logran entrar a ese grupo de migrantes y el niño no lleva acompañamiento? Es que no hay que pedir permiso. El niño sale, el niño se va de su casa. Muchas veces ya no quiere estar en su casa porque no puede ir a la escuela, no tiene comida, sus padres posiblemente los tratan mal o ya mataron a su papá y le da miedo. Entonces el niño no tiene que pedir permiso, él se sale y se va y sabe y conoce y aprende a ver a quién va a migrar. Por ejemplo, te pongo el ejemplo en las caravanas de migrantes finales de 2018, que llegaron 10, 12 mil personas a México, venía muchísimo niño no acompañado, que se dieron cuenta que en la terminal de autobuses de San Pedro Sula iba a salir un grupo de migrantes y se vinieron juntos con ellos. Nadie sabía de quién era el niño, con quién venía. Los niños venían sin acompañamiento. Digamos que se habrían salido de su casa. Sí, claro. ¿Ellos solitos? Solitos, sí. Y vámonos. Otra es padres y madres que decidieron mandar a sus hijos en estas caravanas o en estos grupos de migrantes, porque ellos no tienen la posibilidad o el valor también de salir a migrar y entonces los mandan solos. Te hablo de niños de 10, 12, 15 años que vienen solos en estos grupos de migrantes y que atraviesan también diferentes países y que llegan a los Estados Unidos porque también hay otra cosa. El niño que llega solo y atraviesa la frontera con los Estados Unidos tiene muchísimas más posibilidades de obtener el apoyo norteamericano que un adulto. Entonces, si tú llevas o mandas a un niño solo, pues vas a tener, o el niño va a tener el futuro asegurado. Y, por consecuencia, a lo largo del tiempo, va a pedir a los papás y los papás van a poder llegar a Estados Unidos. Se convirtió también en un negocio. Se convirtió en un negocio. Vamos a levantar el telón del estudio de Pantalla de Cristal y aquí te pregunto lo siguiente. Ese niño solo que llega a Estados Unidos, me dices, de alguna forma va a recibir más protección. Sí, claro. Por obvias razones humanitarias, que si llega el niño acompañado de sus padres. Y llega ese niño solo y el gobierno de Estados Unidos se va encargando de que tenga tutores, de que tenga un acompañamiento hasta que se hace mayor de edad. Así es. Y una vez que es mayor de edad ya tiene derecho a la ciudadanía y ya puede pedir incluso a sus padres. El problema es todo este tiempo que pasa y todo este proceso, porque el gobierno de Estados Unidos paga a ciertos tutores que se inscriben en un programa de tutorías y yo tengo mi casa, tengo mi pareja, puedo recibir 1 o 2 niños. Sin embargo, ha habido muchos problemas en los Estados Unidos, tutores que abusan de los pequeños, que se meten a este programa porque obviamente van a recibir un subsidio del gobierno norteamericano y de repente los niños pues ya sufrieron maltrato, ya sufrieron abuso sexual, abuso psicológico. O los ponen a trabajar. Exactamente, o simplemente desaparecieron, que se dan muchos casos.
No, bueno, sí es un tema sumamente complejo del que bien dices, al final se habla poco y se debería hablar más Sí, claro. para que eso no sucediera, porque no debería de suceder Te, que un te niño cuento otro solito caso se rapidísimo. fuera hasta Estados Sí, Unidos. claro. Una mamá estaba en los Estados Unidos y tenía a su hijo acá en México. Pide que el coyote lo cruce. No conocía al coyote. El coyote, dice ella, le salió muy bueno porque después de un mes el niño llegó sano y salvo a Dallas, Texas, con una persona desconocida. La mamá todo este tiempo sufrió muchísimo porque perdió la pista del bebé y era un niño de 5 años. Pagó todo el dinero del mundo para que le llevaran a su bebé. Ella tuvo un final feliz. Ese mismo día entrevistó a otra persona que mandó a su hija de 15 años con un coyote desconocido y la niña nunca llegó. Nunca se supo de ella. Si nos permites ver otro pasaje de esta serie de reportajes, Me voy para el norte, una producción de TV4 Guanajuato. ¿Con quién saliste? Yo salí solo. ¿Solo? Sí, me vine de Bogotá solo, completamente solo. Que uno conoce amistades en el camino que también van emigrando. Y ya, y usted sabe que los colombianos con los colombianos. Y yo me encontré al parcerito y pues nos vinimos. ¿Dónde lo encontraste? Yo me encontré a él en Necoclí, Eso es. pasando, antes de pasar la selva del Darién. La ahora capital migratoria de Honduras, San Pedro Sula, se ha convertido en un lugar de tránsito de migrantes. Aquellos que han cruzado varios países y que ven en esa ciudad un descanso, después de todo lo que han vivido en el camino. No, vivimos cosas muy horribles, no se lo deseo a nadie, no, difícil, pero bueno, aprende uno muchas cosas. Nosotros fuimos asaltados 2 veces por 2 grupos armados que bueno, nos salían y que nos querían cobrar un impuesto, nos decían, y pues cogían a toda la gente, nos separaban, sí, de Colombia, Venezuela para allá, japoneses, así, nos separaban, entonces empezaban a decir, bueno, necesitamos $100 por persona. Ustedes, bueno, los colombianos como no los tienen, que yo sé que los tienen porque eran colombianos los que están asaltando. Entonces nos decían, los chinos le tienen que pagar por ustedes. Entonces los chinos nos quedan mirando a nosotros, obviamente, así como que no, oiga, y lo robaron, igual. Ellos sacaron la plata, se asustó la gente en un momento y obvio, ellos empezaron a sacar la plata y de una vez vieron que tenían harto dinero, de una nos quitaron todo, quitaron anillos de oro, iPhone a los chinos, a nosotros pues no nos dijeron nada, nos dejaron ir. Pero en el segundo asalto, en esa sí nos quitaron a nosotros porque nos llegaron unos, eran indios, panameños. Entonces nos salieron así con armas. Entonces tenían a un man de Taiwán lo tenían así encañonado y el man de Taiwán lo que hizo fue quitarle la pistola y se escapó un tiro. Entonces en eso todos salimos a correr, la gente se cayó al agua, una niña se estaba ahogando ahí en la quebrada. Entonces todos salieron, un parcero, un colombiano sacó la niña allá del agua, la cogió en el cabello, pero creo que sí se ahogó la mamá de la niña porque no apareció. Regresamos al estudio de Pantalla de Cristal. Estamos conversando con Ernesto Méndez, hablando sobre justamente esta serie documental Me voy para el norte, que es la serie más importante de la historia de la televisión mexicana sobre el tema de los migrantes que pasan por México y que tú te encargaste de decir, vamos a ver directamente a los migrantes desde antes de que lleguen a México. Vamos a estos países y, por favor, dinos cuántos países has visitado con tu cámara. 7 países. 7 países. Sí. Estuviste en Colombia. Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Estados Unidos y Canadá. Y además has tenido oportunidad de entrevistar a gente de otros países, como por ejemplo de Cuba, que no has tenido oportunidad de estar en Cuba. Sería muy interesante que estuvieras por ahí. Quiero y tengo la intención de hacerlo y lo voy a hacer en algún momento. Sí, pero aquí sí los has entrevistado a los cubanos y gente de otras nacionalidades. Sí, claro. Hay gente de todas las nacionalidades, pero sabemos que hay muchas mujeres. Sí, claro. Hay muchas mujeres migrantes. Casi podríamos decir que se equipara, porque yo veo en imágenes que antes, a lo mejor, no sé, hace 15 años, quizás 10 años o más para atrás, había muchos hombres. Sí, claro. De hecho, en México durante muchos años se hizo este movimiento de los braceros, cuando empieza la migración de manera legal ya muy organizada por el gobierno de Estados Unidos, pidiendo manos
o brazos mexicanos, de ahí los braceros para que trabajaran la tierra en Estados Unidos, y se hace todo un trato entre los dos gobiernos para que se vayan, y eran puros hombres. Sí, 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 sí. Pero ese asunto de puros hombres, pues Cambió. ya cambió. Muchísimo. Hay muchísimas mujeres. Es mitad y mitad, casi hoy en día. ¿Son más mujeres? Son más mujeres. Oh. Hace 20 años el 80% de los migrantes era hombre, Ajá. 20% solamente eran mujeres. Actualmente el 60% de los migrantes son mujeres. El 60%. El 60% de los migrantes son mujeres y el 40% son hombres que siguen yendo a los Estados Unidos. Pero ahora las mujeres son las que más migran. Y se ayudan mucho entre ellas. Muchísimo, muchísimo. Hay más solidaridad entre las mujeres que entre los hombres. Muchísima. Se cuidan todo el camino. Todo el camino. Si nos permites, vamos a hacer una pausa. Hacemos una pausa y regresamos aquí al estudio de Pantalla de Cristal. Estamos conversando con Ernesto Méndez, quien es el reportero, el periodista, el director de esta serie Me Voy Pa'l Norte de TV4 Guanajuato. Vámonos Pa'l Norte, serie de reportajes del reportero Ernesto Méndez, producción de TV4 Guanajuato. Es una fuente de información valiosísima que explica las razones de la migración, que busca llegar a Estados Unidos. Miles y miles de personas que pasan por México porque quieren vivir el sueño americano, quieren progresar, tener una vida mejor. Esa es su ilusión. Vámonos Pa'l Norte fue nominado finalista en el Festival Pantalla de Cristal, premio especial, Premio México Mira al Mundo. Y también, además del sueño americano, ahora nos revela Ernesto Méndez, existe el sueño mexicano. Regresamos al estudio de Pantalla de Cristal. Estamos conversando con Ernesto Méndez, quien es el reportero, el periodista de esta serie Me Voy Pa'l Norte de TV4 Guanajuato. Tú tienes una anécdota. Sí. Cuando se encontró ese tráiler en San Antonio, ¿tú estabas ahí? Yo estaba en Miami. ¿Tú estás en de Miami? hecho, haciendo Me Voy Pa'l Norte en Miami. Ajá. Y nos enteramos de la noticia que se encontró el tráiler, volamos de Miami a San Antonio y nos aventamos toda la cobertura. Fue más de 10 días en esa cobertura complicadísima. Y si tú me preguntas, si me preguntaras, ¿cuál es la peor experiencia cubriendo migración que he tenido? Es esa. Es esa que hasta la fecha me sigue dando pesadillas, porque no es sencillo ver 53 muertos. Es algo muy complicado. ¿Tú estuviste ahí? Yo estuve ahí en ese lugar. Pero lo que te iba a comentar es que en uno de esos días de cobertura, pues estábamos sentados esperando que algo pasara, porque siempre pasaba algo nuevo, y de repente se acerca una persona sucia, sin un zapato, y lo primero que yo pensé es, es una persona que no tiene hogar y me va a pedir ¿Y estabas dinero. ahí en San Antonio? Sí, yo estaba en San Antonio. ¿Cerca de donde estaba ese tráiler? Frente al tráiler. Frente al tráiler cuando tráiler. se acerca esa persona. Sí, cuando se acerca esa... Porque hay que recordar que el tráiler fue dejado a un lado de las vías del tren. Sí. Pasó el tren, se acerca esta persona y con su acento hondureño me dice, hermano, ¿me regalas una llamada? Entonces yo dije, caray, él no es un homeless como se le conoció ya a los sin hogar. Le digo, ¿de dónde vienes? Me dice, me acabo de tirar del tren. Uf. Y yo, ¿cómo es posible eso? Sí, me quedé dormido, yo no sé cómo el tren cruzó la frontera y yo cuando volteo y veo un anuncio que dice San Antonio, Texas, me aviento del tren, golpeado como no tienes idea. Le presté mi teléfono, hizo una llamada a sus familiares en Houston, a sus familiares en Honduras también. El asunto es que, bueno, había mucha vigilancia policíaca ahí en el lugar. Y entre toda la comunidad de migrantes que se estaba congregando ahí para apoyar a todos los familiares de los fallecidos, le ayudaron a que se limpiara, se bañara, se cambiara de ropa y le empezaron a dar dinero, ¿no? en muestra de solidaridad. Pero hubo algo que a mí me dejó muy marcado. Llegó un hondureño migrante ya establecido en Estados Unidos y le dijo, te voy a dar el mejor consejo que te puede dar alguien. Ya llegaste a este país, ahora acostúmbrate a que tienes que trabajar 1, 2, 3 turnos para poder salir adelante y para poder lograr ese sueño por el que llegaste. Si estás dispuesto
a trabajar todo eso de sol a sol y a no tener ratos de esparcimiento, a no ver a tu familia durante muchos años, a no comer bien y a tener que mandar todo tu dinero a Honduras, si estás dispuesto, bienvenido a los Estados Unidos. Si no estás dispuesto, regrésate a tu país. Por supuesto, hay gente que dice, prefiero trabajar de sol a sol, prefiero todos esos riesgos que estar en un lugar en donde no puedo salir adelante y donde mi familia no puede salir adelante. Así es. Es muy duro. Si nos permites ver otro pasaje, vemos otro pasaje de esta serie documental, Me voy para el norte, una producción de TV4 Guanajuato. Porque en Panamá dicen que inmigración, yo no sé qué es inmigración, la verdad. Inmigración no tendría que ayudar al inmigrante. Antes de ayudar, le cobras al inmigrante. La verdad, pues, Panamá yo no lo conocí porque todos nos lo llevaban es los militares y había que pagar, que el carro, que no, todo, y todo por el monte, nada por la ciudad, por afuera de Panamá. ¿Te asaltaron? 2 veces. ¿Qué te quitaron? Pues la verdad me he hecho plata allí, luego pidiendo, ¿no? En Necoclí, antes de subirme a la lancha, y tenía por ahí como, me ha hecho $300 pidiendo. Ajá. Y pues una plata que me había reunido y todo. Y fuimos allá y cuando al principio los sientan así, los escogen, cubanos, venezolanos, colombianos, bueno, los roban. Cuando la segunda ya salen a los madrazos, que son los que violan y de todo. La gente lo sale a atracar a uno por ahí, lo sale así a atracar. Hay gente que sí la violan en la vida real. Estamos hablando de unos más de 16,000 migrantes extranjeros que se encuentran precisamente en el territorio nacional, varados en diferentes puntos fronterizos y algunos en Comayagüela, en una de las zonas más pobres, en donde es muy común ver a la población de Haití, de Cuba, en estos momentos, durmiendo incluso en las calles y donde no hay protección para ellos por parte del Estado de Honduras. Regresamos al estudio de Pantalla de Cristal. Estamos conversando con Ernesto Méndez sobre todo este tema de los migrantes, porque es el reportero más importante del tema de los migrantes en México, con su serie Me voy para el norte, una producción de TV4 Guanajuato. Has recorrido países, has visto a los migrantes, has sido tú mismo un migrante, has visto cómo se recorren todos estos territorios caminando. Y hay un tema que se trata también muy poco y que tú también lo tratas. Tú has tratado todos los temas. Todo esto que estoy diciendo es porque tú has tratado todos los temas, te dio oportunidad de ver tu programa y tú has tratado todos los temas. Por eso el premio Pantalla de Cristal te ha reconocido con esta nominación como finalista para el premio México Mira al Mundo, porque es muy importante lo que haces. Todo este recorrido que has hecho también nos ha permitido conocer que los migrantes también tienen problemas de depresión. Sí, claro. También tienen problemas de tristeza profunda. Sí. ¿Qué sucede con un migrante cuando, aún caminando en estos grupos de personas o en grupos pequeños, le entra el problema de la depresión? ¿Cómo se ayudan? ¿Quién los ayuda? ¿Qué sucede con ellos? ¿Qué has visto? Nadie los ayuda. Nadie los ayuda porque es complicado para una persona, para un ser humano y sobre todo para un latino pedir ayuda en el sentido psicológico. Hay un tema que se llama el síndrome de Ulises, conocido también como el síndrome del migrante. Y ese se empieza desde el momento mismo en el que dejan su lugar de origen y empiezan a caminar. La historia dice que Ulises salió de batalla y se perdió en las batallas durante 10 años y tuvo muchísimos problemas psicológicos, al grado de que cuando regresó nadie lo reconocía, cuando regresó a su lugar de origen. Y es lo que pasa con el migrante. El migrante sale de su lugar de origen y desde entonces empieza a añorar lo que ya dejó. Imagínate ahora, ese que atravesó 7 países, que llegó a los Estados Unidos, que es ilegal y que se ha aventado 20 años en Estados Unidos sin poder regresar a su país porque no tiene documentos. Esas cuestiones psicológicas pegan mucho. Sin embargo, no se habla de ello porque es complicado que una persona, y sobre todo un hombre, y pasa más en los hombres, diga, me siento solo, me siento triste, llore junto a sus amigos. Eso no pasa. Si nos permites, vamos a hacer una pausa. Hacemos una pausa y volvemos. Estamos aquí en el estudio de Pantalla de Cristal conversando con Ernesto Méndez sobre su serie
de reportajes Me voy pa'l norte, una producción de TV4 Guanajuato. La serie Me voy pa'l norte, del reportero Ernesto Méndez, producción de TV4 Guanajuato, nos lleva a reflexionar. México va a cambiar con la nueva ola de migrantes que llegan a nuestro país de muchos países. Es un tiempo multicultural, es un nuevo tiempo, una nueva época. Regresamos al estudio de Pantalla de Cristal. Estamos conversando con Ernesto Méndez, quien es el reportero, el director, el realizador de esta serie de reportajes, Me voy pa'l norte, producidas por TV4 Guanajuato. Los migrantes tienen que sortear sus propios miedos, sus problemas físicos, si es que los tienen, Sí, claro. que hay muchos que también los tendrán, su misma capacidad para enfrentar la naturaleza, que algunos pues se asustan con cualquier Sí, claro. animal, el quien no, ¿no? El quien no, Hay sí. quien le sale un león y lucha contra el león, hay quien le claro. sale un pequeño ratoncito Y corre. se sube a un árbol. Sí. Entonces todo el mundo tiene que luchar contra eso dentro de la comunidad migrante, contra el crimen organizado también, o el crimen no organizado. El común, claro. El crimen común, el que le quiere de pronto robar, el que quiere abusar en un momento, el que los quiere engañar diciéndoles que los va a llevar a tal lado y no los lleva. Pero también hay migrantes que tienen que sortear con su propia edad. Sí. Hay migrantes adultos mayores. Claro, muchísimos, muchísimos. O sea, Es que- adultos mayores de 65, sí, 70, claro, 80 años. 80 años. Sí, claro. Que dicen, yo también me voy. Y también se van, y también llegan. Eso es lo más curioso. También se van y también llegan. Y los puedes ver, y yo los he visto salir de Venezuela, salir de Colombia, salir de Panamá, salir de Guatemala, cruzar México, subirse al tren, A la bestia. a la bestia. Se suben a la Se bestia. suben a la bestia, claro que sí. Ya cambió la modalidad de subirse a la bestia. Anteriormente la bestia se abordaba en la carrera y tenías que correr atrás del vagón y te subías, y si te caías, pues lo siento, porque ya una se caída fue, de ahí es claro. complicado. Ahora ya cambió la modalidad. Ahora ya el tren se detiene, se suben todos, empieza a andar y se va, los bajan más adelante, autoridades, crimen organizado, lo que quieras. Pero ahora ya cambió eso. Ya es más fácil subirse a la bestia. Más fácil y más complicado viajar en la bestia. Pero ya se suben los adultos mayores y tú te puedes encontrar niños, adultos mayores, discapacitados. He visto gente en silla de ruedas caminando por el Darién. Imagínate eso. Gente en silla de ruedas migrantes. Sí, migrante o con muleta, sin una pierna. Caminar y cruzar varios países y llegar a los Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo tardan en cruzar el Darién? El Darién, si bien te va, lo cruzas en 2 días, si te va mal, lo cruzas en 15 días. Es complicado. La selva es complicada, sobre todo en temporada de lluvias. Si encuentras el río crecido, es un solo río que serpentea mucho y te lo encuentras 7 veces. Si es temporada de lluvia, si está crecido, no puedes pasar, porque te va a llevar y vas a perder la vida. Entonces tienes que acampar, tienes que esperar. Entonces te puedes aventar hasta 15 días. Pero si te va muy bien, en 2 días ya estás. En el lado panameño, en la estación de la ONU, donde ya te puedes sentir seguro. Sí. Pero la travesía por el Darién es muy complicada. Si nos permites ver un pasaje y otro pasaje de esta serie de reportajes, Me voy pa'l norte, una producción de TV4 Guanajuato. Nunca lo tenía pensado, pero me cansé de tantas pobreza. No, pues siempre con la fe en Dios, en buenas cosas, y pues la verdad no me espero muchas cosas, solo un camino extremadamente duro, porque no se sabe lo que viene. Si uno pues logra cumplir el propósito, sacarlos adelante para que ellos el día de mañana tengan un buen concepto de su padre que luchó por ellos, todo para sacarlos adelante. Quiero estar en mes y medio también allá. Ya quiero estar en México, la verdad. Regresamos al estudio de Pantalla de Cristal. Estamos conversando con Ernesto Méndez. Vamos a bajar el telón del estudio de Pantalla de Cristal y para cerrar la conversación me gustaría retomar este tema de que hay sueño americano, pero ahora también existe el sueño mexicano. El sueño mexicano. México está siendo un lugar atractivo Sí. para los migrantes. Esto quiere decir que tú, con la experiencia que tienes,
¿tú verías que este asunto de ver hacia afuera, que tú llevas muchos años viendo hacia afuera, nos va a hacer que los mexicanos también empecemos a ver hacia afuera, porque vamos a tener en distintas comunidades, en restaurantes, en cafeterías, en fábricas, aquí y allá, en todos lados, a migrantes, de pronto una persona de Haití, de pronto una persona de Honduras, a lo mejor ya estaban, pero no tantos. Tan visibles. Ajá, y hay lugares en donde han llegado más. ¿Esto tú crees que va a provocar un cierto cambio de mentalidad en México, de ver también, de abrir nuestro panorama? Tenemos que, forzosamente, tenemos que hacerlo, nos guste o no nos guste, porque ya están aquí y esa multiculturalidad nos va a empapar en cualquier momento. ¿Y para qué nos resistimos si nos va a enriquecer? Ese es el punto. Dejar que nos enriquezca toda la cultura que traen las diferentes nacionalidades que llegan a nuestro país y aprovechar, como lo ha hecho Estados Unidos durante toda la vida, aprovechar esta multiculturalidad, aprovechar esta mano de obra, aprovechar todo lo bueno que trae el migrante, porque el migrante no trae cosas malas. Hay que ver a Estados Unidos. Estados Unidos ha crecido enormemente gracias a la migración. Y porque decíamos, es gente que está dispuesta a trabajar. Así es. Porque migra para trabajar. Así es, así es. Para buscar ese sueño americano, y como tú nos bien dices, nos lo dices, el sueño mexicano, que también ahí está. Claro. Pues te felicito por esta serie de reportajes. Me voy para el norte, muy importante lo que estás haciendo. Te quiero decir que eres el reportero de cuestiones de migración más importante de México. Gracias. No dejes de hacerlo. Sé que es todo un trabajo muy complicado, porque además cada reportaje que haces, pues eso, o empiezas muy temprano en la madrugada, ¿no? Sí, claro, hay veces no se duerme, porque este tema se maneja o en la madrugada o a medianoche o muy noche, entonces no hay oportunidad. La gente que sale conmigo de repente sí me dice, oye, seguirte el ritmo es complicado, pero yo siempre he dicho, quien quiera salir conmigo se tiene que casar con el proyecto, le tiene que gustar el tema de la migración y sobre todo tiene que estar, pues en el entendido de que no vas a dormir, no vas a comer y no vas a tener tranquilidad durante mucho tiempo. Y por eso yo quiero agradecer muchísimo a mi equipo de trabajo que durante varios años me ha acompañado y que de verdad, sí, se habla mucho de esta serie y se ha dicho que es muy buena y se retrata mucho las cosas que vive la migración. No es un trabajo solo mío, es un trabajo que también todo mi equipo me ha ayudado a hacer y que gracias a ellos se ve como se ve en la pantalla. Sí, además durante muchos años te han acompañado. Claro. Y a TV4 Guanajuato también, que te ha dado todo este respaldo, que ha sido muy importante. Te agradezco mucho que hayas estado aquí en el estudio de Pantalla de Cristal. Y agradecemos al público que nos acompañó en esta ocasión aquí en el estudio de Pantalla de Cristal. Nos vemos en la próxima. Gracias.